En el lujoso salón de baile del Hotel Presidente Intercontinental, las risitas socarronas resonaron cuando el anciano pianista entró arrastrando los pies. Su vetusto traje le quedaba holgado, colgando de su frágil figura, y una notoria mancha de mole poblano adornaba su solapa. Los invitados a la boda intercambiaron miradas significativas, conteniendo risas tras sus copas de champán, otros cuchicheando tras manos enjolladas. El padre del novio, otrora un concertista celebrado, ahora reducido a esto, un anciano tembloroso que ni siquiera podía vestirse adecuadamente para la boda de su único hijo. ¿Ese es él? ¿Ese es el famoso padre del que tanto hemos oído hablar? Susurró una dama de honor lo suficientemente alto para que media sala escuchara. Pensé que era una especie de genio musical. La organizadora de la boda se apresuró a acercarse, abrazando su portapapeles contra su pecho, el pánico brillando en sus ojos mientras evaluaba la situación. Esto no formaba parte de su cronograma meticulosamente organizado. El lugar de 5 estrellas, el cuarteto de cuerdas, la fuente de chocolate, todo era perfecto hasta que apareció este anciano desalineado, amenazando con perturbar la atmósfera elegante que había creado durante meses. ¿Lo habrías defendido o te habrías unido a la multitud que miraba hacia otro lado? Dinos en los comentarios. Pero nadie en ese salón de baile podría haber anticipado lo que sucedería cuando esos dedos curtidos finalmente tocaran las teclas del piano de cola que esperaba en el centro de la sala. El nombre del anciano era Ricardo Benavides, 67 años de edad, viudo desde hacía 5 años, y esta noche era la boda de su único hijo. Ricardo se quedó de pie torpemente junto a la entrada, sintiendo el peso de cada mirada, cada comentario susurrado. Sus dedos artríticos apretaban una carpeta de cuero desgastada, ahora amarillentas por el paso del tiempo. «¿Papá?» Javier apareció de repente a su lado, apuesto en su elegante smoking, un marcado contraste con la apariencia de su padre. «Lo lograste». Había alivio en su voz, pero también tensión. Habían discutido ayer sobre este mismo momento. «Te dije que lo haría», dijo Ricardo en voz baja, sus ojos escaneando el opulento salón de baile. Candelabros de cristal colgaban de techos abovedados, mesas adornadas con arreglos florales que probablemente costaron más que su pensión mensual. «Aunque no estoy seguro de pertenecer aquí». Javier enderezó los hombros, esa determinación familiar endureciendo sus rasgos. «Perteneces exactamente aquí. Fue idea de ella, ¿recuerdas?» Ricardo sintió que se le cerraba la garganta al mencionar a ella, Elena, su esposa, la madre de Javier, fallecida hacía 5 años. Pero su presencia aún persistía entre padre e hijo como una promesa tácita. Y si las historias de padres que se niegan a rendirse te conmueven, suscríbete ahora. Historias más poderosas cada semana. Ricardo Benavides había sido una vez el orgullo de la Orquesta Sinfónica de México. Su talento mencionado en tonos reverentes en todo el mundo de la música clásica. Sus manos podían extraer emociones de las teclas de marfil que dejaban al público sin aliento. Pero eso fue antes de que la artritis torciera sus dedos en dolorosas garras, antes de que las facturas médicas agotaran sus ahorros, antes de que a Elena le diagnosticaran cáncer en etapa 4. La última actuación que Ricardo dio no fue en una sala de conciertos, sino en una habitación de hospital, tocando el nocturno de Chopin favorito de Elena en un teclado digital apoyado en su cama mientras ella se alejaba de él. Le había prometido entonces, susurrándole al oído mientras los monitores emitían pitidos a su alrededor, que tocaría en la boda de Javier algún día. «Nuestro hijo encontrará a alguien maravilloso», le había respondido ella en un susurro, su voz apenas audible, «y tocarás para los dos». Después de que ella se fue, Ricardo vendió su casa para pagar las facturas médicas restantes. Se mudó a un pequeño apartamento y aceptó un trabajo enseñando piano a principiantes en un centro comunitario. Le dolían demasiado las manos para tocar algo complejo, pero aún podía demostrar escalas simples y composiciones básicas a los niños que chapuceaban en sus primeras lecciones. Pero la promesa a Elena permaneció. A lo largo de los años, mientras Javier desarrollaba su carrera como arquitecto, mientras conocía a Carolina, la elegante curadora de arte que se convertiría en su prometida, Ricardo practicó en secreto, una pieza,
Solo una pieza especial que tocaría en su boda, para Elena. Cuando Javier y Carolina comenzaron a planear su boda, Ricardo se ofreció a tocar. Javier había vacilado. «Papá, tus manos, ¿estás seguro?» «Una canción», había insistido Ricardo, «por tu madre». Los padres de Carolina estaban pagando la boda, un asunto fastuoso acorde con su posición social. Habían contratado a una reconocida organizadora de bodas que había reservado un cuarteto de cuerdas para la ceremonia y una banda de 12 integrantes para la recepción. No había espacio en el evento cuidadosamente coreografiado para que un anciano con manos artríticas chapuceara una pieza de piano. Pero Javier se había mantenido firme. «Mi padre toca una canción, no es negociable». Ahora, mientras Ricardo estaba de pie torpemente en la entrada del salón de baile, podía sentir la desaprobación que irradiaba la madre de Carolina, Victoria, quien se acercó con una sonrisa tensa. «Ricardo, no estábamos seguros de que lo lograrías», dijo, sus ojos evaluando críticamente su apariencia. «La ceremonia fue hermosa. Qué lástima que te la hayas perdido». Ricardo sintió un rubor de vergüenza. Su autobús se había retrasado y luego se había perdido en el enorme hotel. Para cuando encontró la capilla, la ceremonia había terminado. Otro fracaso que añadir a su creciente lista. «Siento llegar tarde», dijo en voz baja. La sonrisa de Victoria no llegó a sus ojos. «Bueno, ya estás aquí, aunque tal vez te gustaría refrescarte antes de que se sirva la avena». Javier se interpuso entre ellos. «Papá está bien, Victoria. Está aquí para tocar, ¿recuerdas?» Ricardo vio el destello de molestia cruzar el rostro de su futura suegra. «Sí, bueno, la banda está programada para comenzar en 20 minutos. Tal vez durante su primer descanso. Hemos pagado bastante por ellos y el cronograma es bastante ajustado». La organizadora de la boda apareció al lado de Victoria, asintiendo vigorosamente. «El primer baile es inmediatamente después de la cena, luego el primer set de la banda». «¿Tal vez entre sets funcionaría mejor?» Ricardo sintió que se encogía, haciéndose más pequeño con cada palabra. Tal vez esto había sido un error. Tal vez debería escabullirse silenciosamente, tomar el autobús de regreso a su apartamento, olvidar esta tonta promesa hecha a un fantasma. «No», dijo Javier con firmeza, su voz cortando la charla. «Mi padre tocará después de la cena, antes del primer baile. Ese fue siempre el plan». Carolina apareció a su lado, radiante en su vestido de novia, una visión que momentáneamente dejó a Ricardo sin aliento. Se parecía tanto a Elena en el día de su boda, el mismo cuello elegante, los mismos ojos amables. «Ricardo», dijo cálidamente, inclinándose para besar su mejilla, «me alegro mucho de que estés aquí. Javier me contó sobre la canción especial». Ricardo sintió que las tirrias lo amenazaban. Esta chica, esta mujer, que apenas lo conocía, le mostraba más amabilidad en un momento de lo que había sentido en años. «Gracias», logró decir. «He estado practicando». Carolina pasó su brazo por el suyo. «Ven a sentarte con nosotros en la mesa principal. Quiero saber todo sobre Javier cuando era niño». Se niega a mostrarme las fotos de la infancia. Mientras Carolina lo conducía a través del salón de baile, Ricardo era muy consciente de las miradas. La mancha de mole en su chaqueta se sentía como un faro. Sus zapatos alquilados le apretaban los pies. No pertenecía a este mundo de riqueza y privilegio en el que su hijo había entrado. Pero por Elena soportaría esto. Por la promesa que había hecho mientras ella se alejaba de él. Tocaría una última vez. La cena transcurrió en un torbellino de comidas desconocidas y conversaciones forzadas. Ricardo se sentó junto a Javier, picoteando su plato, consciente de la mirada crítica de Victoria desde el otro lado de la mesa. El vino fluía libremente, pero Ricardo no bebió. Necesitaba que sus manos estuvieran firmes. Cuando retiraron los platos, la organizadora de la boda se acercó al micrófono instalado cerca de la pista de baile. «Damas y caballeros, antes de que nuestros novios compartan su primer baile, tenemos un interludio musical especial». Su voz era profesional, pero Ricardo captó la breve mueca que no pudo ocultar por completo. El padre del novio tocará una pieza en el piano. Siguió un educado murmullo de aplausos mientras Ricardo se levantaba de su asiento. Javier apretó su hombro. «Puedes hacerlo, papá». Ricardo se dirigió al piano de cola que dominaba una esquina del salón de baile.
Era un instrumento magnífico, un Steinway de concierto que probablemente costó más de lo que había ganado en una década. Se sentó con cuidado en el banco, ajustándolo ligeramente, consciente del silencio expectante que había caído sobre la sala. Sus manos temblaron mientras las colocaba sobre las teclas. El dolor fue inmediato, sacudidas agudas que recorrían sus nudillos hinchados. Por un momento se congeló. El pánico se elevó en su garganta. ¿Qué pasaría si no pudiera hacerlo? ¿Qué pasaría si avergonzaba a Javier frente a toda esta gente? Levantó la vista y vio a su hijo mirándolo, Carolina a su lado, con la mano apoyada en el brazo de Javier. Y por un momento, Ricardo pensó que veía a Elena de pie detrás de ellos, su sonrisa tan alentadora como siempre lo había sido. Ricardo respiró hondo y comenzó a tocar. Las primeras notas de Claro de Luna de Claude Debussy llenaron el salón de baile. Sus dedos se movieron lentamente al principio, encontrando tentativamente su camino a través del familiar paisaje de marfil. Cada pulsación de una tecla enviaba dolor a través de sus manos, pero Ricardo lo superó, concentrándose en la melodía que había sido la favorita de Elena. Una nota equivocada, luego otra. Ricardo hizo una mueca, su confianza vaciló. Escuchó murmullos de la multitud. Vio la expresión de dolor de Victoria, el horror apenas disimulado de la organizadora de la boda. Pero luego cerró los ojos, excluyéndolos a todos. No estaba tocando para ellos, estaba tocando para Elena, para Javier, para la promesa hecha 5 años antes en una habitación de hospital con aroma antiséptico y muerte. A medida que avanzaba la pieza, sucedió algo notable. El dolor en las manos de Ricardo pareció disminuir, no desaparecer, pero de alguna manera menos importante que la música que fluía a través de él. Sus dedos encontraron su fuerza, su memoria, su propósito. Las notas comenzaron a elevarse, puras y claras, llenando cada rincón del silencioso salón de baile. Ricardo abrió los ojos y vio a Javier mirándolo, con telas corriendo sin vergüenza por su rostro. Carolina a su lado, agarrando su brazo, igualmente conmovida. Incluso Victoria parecía atónita, su desdén anterior reemplazado por algo parecido al asombro. ¿Tendrías el coraje de actuar a pesar del dolor y el juicio? ¿O te echarías atrás? Haznoslo saber en los comentarios. Cuando las notas finales de Claro de Luna se desvanecieron en el silencio, Ricardo permaneció inmóvil, con las manos flotando sobre las teclas. Por un momento, nadie se movió, nadie habló. Era como si toda la sala contuviera la respiración. Entonces, Javier se puso de pie, aplaudiendo con fuerza, con las lágrimas aún húmedas en sus mejillas. Carolina se levantó a su lado, luego sus amigos, luego, mesa por mesa, toda la fiesta de bodas estaba de pie. Los aplausos resonaron en el salón de baile, interrumpidos por exclamaciones de «¡Bravo!» y «¡Otra!». Ricardo se quedó atónito. No había esperado esta reacción. Solo había querido cumplir su promesa a Elena, tocar una última vez para la boda de su hijo. No había esperado reconectar con el músico que solía ser. No había esperado sentir la música fluyendo a través de él de nuevo después de tantos años de silencio. Mientras continuaban los aplausos, Javier se acercó al piano, con Carolina a su lado. «Papá», dijo Javier, con la voz entrecortada por la emoción, «eso fue increíble». Ricardo miró a su hijo, sin ver al exitoso arquitecto en un costoso smoking, sino al niño pequeño que solía sentarse a su lado en el banco del piano, mirando con asombro mientras su padre practicaba. «Le prometí a tu madre», dijo simplemente. «Fue hermoso, Ricardo, verdaderamente hermoso». Entonces Javier hizo algo inesperado. Se giró para mirar a sus invitados, levantando las manos para pedir silencio. Cuando los aplausos finalmente cesaron, habló por el micrófono que se había instalado cerca. «Damas y caballeros, mi padre, Ricardo Benavides». Otra ronda de aplausos, durante la cual Ricardo asintió torpemente, sin saber qué hacer con esta repentina atención. «Lo que acaban de escuchar», continuó Javier, «fue interpretado por un hombre que una vez actuó con la Orquesta Sinfónica de México. Un hombre que renunció a su carrera para cuidar a mi madre durante su enfermedad. Un hombre que enseñó piano a niños por el salario mínimo para pagar las facturas médicas después de que ella se fue». Ricardo sintió que su rostro se enrojecía de vergüenza.
No le había contado a Javier sobre las facturas médicas, sobre la venta de la casa. Había querido proteger a su hijo de esas preocupaciones. Mi padre le hizo una promesa a mi madre antes de que ella muriera, continuó Javier con la voz temblorosa, que tocaría en mi boda. A pesar de la artritis que le dificulta incluso abotonarse su propia camisa, a pesar de no haber tocado un piano como este en años, cumplió esa promesa esta noche. La sala estaba completamente en silencio ahora, cada invitado pendiente de las palabras de Javier. Carolina y yo tenemos un anuncio que hacer, dijo Javier, volviéndose para sonreír a su novia. Hemos decidido hacer un cambio en nuestra lista de regalos. Murmullos de sorpresa se extendieron entre la multitud. La lista en el Palacio de Hierro había sido meticulosamente seleccionada por Carolina y Victoria. En lugar de los regalos que tan generosamente planearon darnos, estamos pidiendo donaciones para establecer una beca de música en nombre de mi madre. La beca Memorial Elena Benavides proporcionará clases de piano a niños que de otro modo no podrían pagarlas, impartidas nada menos que por mi padre. Ricardo sintió que la habitación daba vueltas a su alrededor. Esta era la primera vez que oía hablar de este plan. Javier no había mencionado nada sobre una beca, sobre la enseñanza. Carolina se inclinó para hablar directamente con Ricardo. «Ya hemos encontrado un espacio», dijo suavemente. «Un hermoso estudio cerca de tu apartamento, con 3 pianos. Firmamos el contrato de arrendamiento la semana pasada». Ricardo no podía hablar. El nudo en su garganta era demasiado grande, las emociones demasiado abrumadoras. «Y papá», añadió Javier, arrodillándose junto al banco del piano para que estuvieran cara a cara. «Queremos que toques en la inauguración. No solo una canción, un concierto completo, lo que quieras tocar». Ricardo negó con la cabeza, levantando sus manos nudosas. «No puedo», susurró. «Mis manos». «Hemos encontrado un especialista», dijo Carolina. «El doctor Gómez en el Hospital ABC está siendo pionero en un nuevo tratamiento para la artritis en músicos. El seguro no lo cubrirá, pero para eso son realmente los regalos de boda», terminó Javier. «No solo la beca, sino también tu tratamiento». Ricardo miró de su hijo a su nueva nuera, incapaz de procesar lo que estaban diciendo. Después de años de dolor, de limitación, de pérdida, ¿podría realmente haber una segunda oportunidad esperándolo? «Toca una última canción para ella», dijo Javier, señalando el piano. «No para mamá esta vez, para Carolina, para tu nueva hija». Ricardo miró a Carolina, quien asintió alentadoramente. Luego se volvió hacia las teclas, flexionando sus dolorosos dedos. Una canción más. Podría arreglarse para tocar una canción más. Comenzó a tocar de nuevo, esta vez eligiendo la Sonata Claro de Luna de Beethoven, dejando que el aura, una melodía conmovedora, inundaba el salón. Mientras Tomás sintió algo que no había sentido en 5 años. Esperanza. Esperanza de que tal vez su vida no había terminado. Esperanza de que la música pudiera regresar a él de una manera que había creído imposible. Esperanza de que el legado de Elisa viviría no solo en el recuerdo, sino en la música que podría enseñar a otros. Los invitados a la boda observaban en silencio reverente, mientras el anciano al piano, que ya no parecía destartalado o fuera de lugar, se transformaba ante sus ojos en el maestro músico que alguna vez había sido. El dolor aún estaba allí en sus manos, pero ahora estaba eclipsado por algo más fuerte, un propósito. Cuando las notas finales se desvanecieron, no hubo aplausos inmediatos. En cambio, un momento de profundo silencio llenó el salón de baile, como si nadie quisiera romper el hechizo que se había lanzado. Era como esos momentos después de una misa solemne en la Catedral Metropolitana, donde el silencio habla por sí solo. Entonces, Catalina dio un paso adelante, con lágrimas corriendo por su rostro, y abrazó a Tomás. «Gracias», susurró, «por compartir tu don con nosotros, por criar al hombre que amo, por estar aquí hoy». Cuando los aplausos finalmente estallaron a su alrededor, Tomás vio a Viviana acercándose, su desdén anterior reemplazado por algo parecido al respeto. «No tenía idea», dijo, ofreciéndole la mano a Tomás.
Jaime nos dijo que eras pianista, pero eso fue extraordinario. La organizadora de la boda revoloteaba cerca, su cronograma olvidado, su portapapeles colgando flácidamente a su lado. «Señor Harrington», dijo, «¿consideraría tocar de nuevo más tarde? Tal vez durante el corte del pastel o cuando se sienta con ganas. A la banda no le importaría en absoluto». Tomás miró a Jaime, que estaba radiante de orgullo. «¿Qué te parece, papá? ¿Listo para un bis más tarde?» Tomás flexionó los dedos, sintiendo el dolor familiar pero también una nueva determinación. «Creo que podría ser», dijo, «por la familia». A medida que la noche continuaba, Tomás se encontró rodeado de invitados ansiosos por hablar con él, por escuchar sobre su carrera, por expresar su admiración por su actuación. La mancha de café en su chaqueta fue olvidada. El traje anticuado ya no parecía importar. Lo vieron ahora. Realmente lo vieron. No como el viejo andrajoso que había entrado tarde, sino como el talentoso músico que los había conmovido hasta las lágrimas. Era como esos mariachis que, aunque visten humildemente, te roban el aliento con su música. Más tarde, cuando la banda tomó un descanso, Tomás se sentó al piano de nuevo. Esta vez tocó estándares de jazz, piezas más ligeras que hicieron que los invitados se balancearan y sonrieran. Sus dedos todavía dolían, pero el dolor parecía menos importante ahora. Observó mientras Jaime y Catalina bailaban, sus rostros brillando de felicidad, y sintió la presencia de Elisa con más fuerza que en años. «Te encantaría», pensó, imaginando a Elisa observando a su hijo con su nueva esposa. «Amarías a la mujer que ha elegido». Cuando la noche llegó a su fin, Jaime y Catalina se prepararon para partir hacia su luna de miel. Encontraron a Tomás sentado tranquilamente en una mesa vacía, observando a los invitados restantes con una sonrisa contenta. «Papá», dijo Jaime, sentándose a su lado, «gracias por todo». Tomás apretó la mano de su hijo. «Debería estar agradeciéndote a ti. Lo que has hecho, la beca, el médico, es demasiado». «No es suficiente», respondió Jaime, «no después de todo lo que sacrificaste por nosotros». Catalina se unió a ellos, después de haberse cambiado de su vestido de novia a un atuendo de viaje. «El estudio estará listo cuando regreses de tu tratamiento», dijo. «Ya hemos recibido llamadas de padres interesados en lecciones para sus hijos». Tomás negó con la cabeza maravillado. «Nunca pensé que volvería a dar lecciones adecuadas. Nunca pensé que volvería a tocar así». «Mamá lo sabía», dijo Jaime suavemente. «Por eso te hizo prometer que tocarías en mi boda. Sabía que te traería de vuelta a la música». Tomás sintió que las lágrimas brotaban de nuevo. Elisa siempre había visto más en él de lo que él veía en sí mismo. Incluso al final, había estado pensando en su futuro, en cómo guiarlo de vuelta a la pasión que había dejado de lado por ella. Era como esas abuelas mexicanas que siempre saben qué es lo mejor para uno. Cuando Jaime y Catalina se prepararon para partir, Tomás los acompañó hasta la entrada del hotel. El aire de la noche era fresco, las estrellas visibles sobre las luces de la ciudad. Una limusina esperaba para llevar a los recién casados al aeropuerto. «Te llamaremos desde Bali», prometió Jaime, abrazando a su padre por última vez. «Me has devuelto mi música», dijo Tomás, con la voz ronca por la emoción. «No hay palabras para agradecerte por eso». Catalina lo abrazó a continuación. «Toca mientras no estemos», le instó. «Todos los días, fortalece tus manos para cuando empieces a enseñar». Tomás asintió. «Lo haré, lo prometo». Cuando la limusina se alejó, Tomás se quedó mirando hasta que sus luces traseras desaparecieron en una esquina. Luego se volvió hacia el hotel, donde los últimos invitados a la boda se marchaban. Un nuevo capítulo estaba comenzando, no solo para Jaime y Catalina, sino también para él. En su bolsillo sintió el programa doblado de la boda, donde su nombre había sido impreso junto al cuarteto de cuerdas y la banda. Actuación especial de Tomás Harrington, padre del novio. Guardaría esto, al igual que había guardado el programa de su último concierto con la Orquesta Sinfónica de Boston, al igual que había guardado la pequeña grabación digital de sí mismo tocando para Elisa en su habitación del hospital. Como esos altares que guardamos de nuestros seres queridos. Marcadores de una vida llena de música, con amor, con pérdida, y ahora, inesperadamente, con renovación. Tomás respiró hondo el aire de la noche y regresó al hotel.
Mañana regresaría a su pequeño departamento y comenzaría a practicar en serio. Había un nuevo especialista que ver, un nuevo estudio para prepararse, nuevos estudiantes que enseñar. Era como empezar de cero, pero con la sabiduría que dan los años. Pero esta noche recordaría cómo se sintió cumplir una promesa hecha hace 5 años. Cómo se sintió honrar la memoria de Elisa. Cómo se sintió conectar con su hijo de una manera que las palabras nunca podrían lograr. Cómo se sintió tener la música fluyendo a través de sus manos dolorosas y hacia una habitación llena de extraños que, por un breve momento, se convirtieron en familia conectada por el lenguaje universal de la melodía. Se habían burlado de él cuando entró en el salón de baile, pero habían llorado cuando tocó. Y en esa transformación yace una verdad más poderosa que cualquier juicio. Nunca descartes a alguien basándote solo en la apariencia, porque debajo de la superficie pueden existir dones más allá de la imaginación. Es como dice el dicho, el hábito no hace al monje. Si esta historia te conmovió, suscríbete ahora para ver más historias poderosas cada semana. Y haz clic en el video en la pantalla para ver el próximo, con un giro tan poderoso que nunca lo olvidarás. Además, puedes dejar un súper gracias si te ha gustado.